El viento del Atlántico susurraba secretos entre los pinos de Roanoke, trayendo consigo ecos de un pasado envuelto en misterio y soledad. En un claro, John White se arrodillaba ante un viejo árbol, sus dedos repasando las letras grabadas en la corteza. Quero. No era una palabra cualquiera, sino la única pista de más de 100 personas desaparecidas sin dejar rastro. Ese árbol, testigo silencioso, guardaba la última huella de la colonia perdida. White había cruzado océanos y peligros para reencontrarse con su familia, su hija Eleanor y su nieta Virginia Dare, la primera inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Pero al llegar, solo encontró silencio y abandono, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Las casas estaban desmanteladas, no destruidas. La empalizada intacta, como si todos se hubieran marchado en calma. No había señales de lucha ni restos humanos, solo la inquietante sensación de una partida ordenada y premeditada. El asentamiento era un escenario vacío, preparado para un acto final que nunca se representó. La palabra en el árbol era su única pista, un enigma tallado en madera que desafiaba el paso del tiempo. ¿Un mensaje de esperanza o una advertencia? Mientras el sol se ocultaba, White sintió el frío del misterio y la soledad de la pérdida, preguntándose si alguna vez hallaría respuestas. La colonia de Roanoke se había desvanecido, y solo el árbol quedaba para contar su historia. Un secreto destinado a no ser revelado jamás, susurrado por el viento entre los pinos eternos. Todo comenzó con un sueño de prosperidad y libertad. Hombres, mujeres y niños miraban hacia el horizonte, imaginando una vida mejor, lejos de la opresión y la pobreza de Europa. En 1587, más de 100 colonos, familias enteras, zarparon hacia América del Norte bajo el mando de John White. Llevaban consigo esperanzas, herramientas y la determinación de fundar un nuevo hogar. Su destino era la bahía de Chesapeake, pero fueron desembarcados a la fuerza en la isla de Roanoke, marcada por fracasos previos y tensiones con los nativos. El temor y la incertidumbre los acompañaban desde el primer día. A pesar del mal augurio, reconstruyeron el asentamiento y trataron de forjar una nueva vida. Levantaron cabañas, cultivaron la tierra y buscaron convivir con los pueblos originarios. El nacimiento de Virginia Dare fue un símbolo de esperanza. Era la primera niña inglesa nacida en el continente americano, y su llegada llenó de alegría y fe a la colonia. Pero la escasez de provisiones y el aislamiento hicieron insostenible la situación. El hambre y la incertidumbre crecían cada día, mientras la ayuda no llegaba. White partió hacia Inglaterra en busca de ayuda, prometiendo regresar pronto. Su partida estuvo marcada por la angustia y la esperanza de un pronto reencuentro. Los colonos acordaron dejar una señal grabada si debían abandonar el lugar. Era su única forma de comunicarse con White en caso de emergencia. Si estaban en peligro, añadirían una cruz de Malta. Así, dejarían constancia de su destino, aunque fuera incierto. White se despidió, sin saber que sería la última vez que vería a su familia. El océano se llevó sus promesas y temores, mientras la colonia quedaba sola. La guerra retrasaría su regreso, tejiendo el misterio que aún hoy rodea a la colonia perdida de Roanoke. La guerra con España retuvo a John White en Inglaterra durante 3 años. Finalmente, en 1590, regresó a Roanoke, ansioso por reencontrarse con los suyos. Al llegar, solo encontró un asentamiento vacío y desmantelado. No había señales de violencia ni restos humanos. Las casas y pertenencias habían desaparecido, como si la colonia se hubiera evaporado. White buscó frenéticamente alguna pista, hallando solo objetos pesados abandonados. No había cofres, ni ropa, ni tesoros personales. El silencio era absoluto, el misterio apenas comenzaba. La colonia no fue destruida, sino borrada con inquietante precisión. El vacío era total.
White solo tenía preguntas y una palabra grabada en la corteza. El enigma de Roanoke se profundizaba. John White encontró la única pista deliberada, la palabra Croatoan, grabada con firmeza en la empalizada de la colonia. Aquellas letras, desgastadas por el tiempo, parecían guardar un mensaje urgente, un rastro dejado para quien supiera leerlo. Croatoan era el nombre de una isla cercana, y también de la tribu aliada que habitaba allí. Para White, la inscripción sugería un destino posible, una esperanza de reencuentro con los colonos desaparecidos. No había cruz de Malta, la señal convenida de peligro o partida forzada. Todo indicaba un traslado voluntario, como si los colonos hubieran dejado la aldea siguiendo un plan acordado. Sin embargo, otra inscripción, solo las letras CRO, apareció en un árbol distante. Esto sugería prisa, interrupción, o tal vez un mensaje incompleto. ¿Por qué dos mensajes? ¿Qué urgencia los apremiaba a dejar señales dispersas? White, convencido de que los colonos estaban en Croatoan, quiso navegar hacia la isla, aferrándose a la esperanza de encontrarlos vivos y a salvo. Pero una tormenta feroz, inesperada y devastadora, lo obligó a abandonar la búsqueda. El mar se volvió infranqueable y la oportunidad se desvaneció. El barco regresó a Inglaterra, dejando atrás la palabra Croatoan y el misterio sin resolver, como una herida abierta en la historia. La promesa de reencuentro se desvaneció en la distancia, reemplazada por la incertidumbre y la tristeza de lo desconocido. El destino de la colonia quedó sellado por el viento y la tormenta, envuelto en el silencio de la naturaleza y el paso del tiempo. Solo quedaba la palabra tallada y el silencio. El misterio persistía, desafiando a generaciones a descifrar su verdadero significado. Siglos después, en 1937, apareció la llamada Piedra de Dare, supuestamente grabada por Eleanor White Dare. Narraba enfermedades, ataques y la muerte de la mitad de los colonos, incluyendo a Virginia Dare. El hallazgo desató una fiebre de búsqueda y surgieron más de 40 piedras similares. Estas relataban migraciones, matrimonios con nativos y batallas. Sin embargo, pronto se descubrieron fraudes y anacronismos. La mayoría de los historiadores concluyeron que solo la primera piedra podría ser genuina. El resto era un elaborado engaño. La piedra de Dare, que prometía respuestas, se convirtió en otro callejón sin salida. El misterio de Roanoke seguía intacto. La teoría más aceptada es la integración con los Croatoan. Ante la escasez y el retraso de White, los colonos buscaron refugio con la tribu aliada. Manteo, el jefe nativo, era un puente entre ambos mundos. Los colonos aportaron habilidades, los nativos enseñaron a sobrevivir. Con el tiempo, ambas comunidades se fusionaron. Matrimonios mixtos diluyeron los rasgos ingleses en la tribu. Exploradores posteriores hallaron nativos con ojos grises y relatos de ancestros blancos. Excavaciones recientes encontraron artefactos europeos mezclados con cerámica nativa. Sin embargo, quedan dudas. ¿Por qué no dejaron un mensaje más claro? La asimilación es plausible, pero el misterio persiste. Otra teoría sugiere un final violento. Las relaciones con las tribus eran frágiles y la escasez pudo llevar a conflictos. Powhatan, jefe de una confederación, afirmó haber aniquilado a un grupo de forasteros. Fueron los colonos de Roanoke, trasladados a la bahía de Chesapeake. Powhatan mostró objetos ingleses como prueba. Sin embargo, el asentamiento en Roanoke no mostraba señales de lucha. Quizás el ataque ocurrió tras el traslado. Otra hipótesis apunta a los españoles, posibles responsables de la desaparición. No hay registros que lo confirmen. El final violento explica algo, pero no todo. Cuando la lógica falla, surgen teorías sobrenaturales.
Algunos creen que Croatoan era el nombre de una entidad o maldición. La palabra grabada sería una advertencia, no un destino. Otros imaginan portales, anomalías temporales o incluso abducciones alienígenas. La ausencia de pruebas alimenta la imaginación. El vacío del misterio permite que florezcan las ideas más extrañas. El terror a lo desconocido mantiene viva la leyenda. Cuando los hechos callan, la imaginación grita. Más de 4 siglos después, Roanoke sigue guardando su secreto. Los arqueólogos encuentran fragmentos, pero no respuestas. El misterio es parte de la identidad de la isla. Nos recuerda los límites de nuestro conocimiento y la fragilidad de la memoria. Quizás la verdad es una mezcla de teorías, integración, enfermedad, tragedia. La colonia se deshizo lentamente, hasta quedar solo una palabra grabada. El misterio perdura, inquietante y fascinante. Nos atrae porque nos recuerda lo efímero de la existencia. La colonia perdida de Roanoke es una herida abierta en la historia. Y mientras no haya respuesta, sus fantasmas seguirán esperando el final de su historia.